Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a trabajar sobre el apartado diagnóstico de nuestro proyecto pedagógico. En estas diapositivas vamos a ver cómo hacemos esta redacción a partir de los lineamientos que tenemos en el programa de la experiencia educativa. Bien, empezaremos por repasar de manera muy rápida qué es el diagnóstico. El diagnóstico es un proceso que nos va a permitir conocer el contexto y a partir de él poder detectar necesidades, problemáticas y áreas de oportunidad que nos van a permitir elaborar nuestro proyecto pedagógico, que será la base para la intervención pedagógica en el siguiente periodo escolar. Aquí vamos a explicar su elaboración a partir de estos lineamientos y sobre todo vamos a revisar cuáles son las técnicas que vamos a llevar a cabo y cómo trabajar con sus resultados. Bien, lo primero que debemos tomar en cuenta es que hay una estructura para nuestro diagnóstico. Esta estructura la tienen disponible en Eminus y nos implica 4 grandes apartados. El primero, descripción del contexto escolar. El segundo, que tiene que ver con las técnicas para la detección de necesidades. El tercero, orientado en las necesidades problemáticas o áreas de oportunidad. Y finalmente, un cuarto apartado que nos habla de la priorización de las necesidades problemáticas o áreas de oportunidad y elección del foco del proyecto. Y nuevamente recordemos que a partir del diagnóstico fundamentamos nuestra propuesta de intervención. Bien, el apartado de descripción del contexto escolar se construye a partir de la información institucional. ¿De dónde recuperamos esta información? De la entrevista que hacemos a la autoridad educativa y también de lo que observamos. En algunos casos podemos tomar información de otras fuentes que tengamos disponible. Por ejemplo, en el caso de las instituciones de educación superior, regularmente tienen páginas web y sitios electrónicos que nos permiten también recuperar información sobre sus actividades. ¿Qué vamos a describir en este apartado? Vamos a anotar desde el nombre completo de la institución, la clave, turno, su ubicación. Aquí podemos incluso poner alguna fotografía de la fachada, algún croquis, algo que nos permita como transportarnos a ese lugar y poder conocer un poco más la institución. Luego vamos a hablar de su misión, visión y objetivos. Recordemos que no todas las instituciones lo tienen a veces o no lo han actualizado, entonces no es necesario que anotemos algo aquí, no lo vamos a inventar si no lo tenemos, solamente vamos a trabajar con la información que la institución nos proporcione. Si en todo caso nos explican sobre los objetivos desde el plan de estudios de educación básica o educación media superior, desde ahí podríamos también incorporar algunos datos, claro, citando la fuente de manera correspondiente. Bien, enseguida vamos a describir a la planta docente. Recordemos que en esta descripción vamos a hablar de manera cuantitativa, esto es, cuántas personas trabajan allí, pero también cualitativa, quizás algo de información sobre sus perfiles profesionales, por poner algún ejemplo. Otro apartado es la matrícula. También aquí debemos de acompañar una descripción cuantitativa, pero también cualitativa. Enseguida hablaremos de la infraestructura y equipamiento. Aquí vamos a abordar las diferentes áreas que componen la institución en cuanto a espacios físicos, ¿sí? Y también vamos a considerar el equipo con el que se cuenta y que puede estar a disposición de docentes, de autoridades e incluso de estudiantes. Bien, enseguida vamos a describir cuáles son las áreas o departamentos con los que cuenta la institución. Será muy importante que hagamos énfasis en aquellos que están relacionados con los aspectos que nos van llamando la atención en relación con nuestro quehacer. Por ejemplo, si mi quehacer es orientación educativa y social, es muy importante que si hay un departamento de orientación educativa, psicopedagógico o algún tipo de apoyo de esta naturaleza, podamos hablar un poco sobre él. Finalmente, vamos a anotar de más información institucional que la autoridad educativa nos haya proporcionado y que consideremos relevante. Bien, enseguida trabajamos con el apartado 1.2, que son estas técnicas que utilizamos para detectar necesidades, problemáticas o áreas de oportunidad. La primera técnica que vamos a describir es la observación. En primer lugar, explicamos el desarrollo de la técnica. Podemos aquí mencionar las fechas en que se llevó a cabo, la cantidad de sesiones que fuimos a observar, la duración de estas observaciones, qué materia fue y con qué docente. Aquí también es importante señalar
que esta observación se realizó a partir de una guía que colocaremos como un anexo y luego explicamos cómo sistematizamos las observaciones, que es nuestro anexo 2. Finalmente, tenemos que explicar que los resultados se presentan a partir de las categorías que se consideraron en el instrumento. Podemos de manera general enlistarlas y posteriormente presentamos ahora sí los resultados a partir de cada categoría. Sí, para ello nos vamos a apoyar del anexo 2. El anexo 2 es un cuadro de sistematización de la observación. En este cuadro vamos a trabajar a partir de las categorías. ¿Sí? Por ejemplo, la primera categoría que tenemos para la observación es ambiente de aula. Lo que vamos a hacer aquí es poner tantas columnas como sesiones hayamos observado, ¿no? Por ejemplo, yo aquí anoté para esta presentación 2 columnas de observaciones y luego puse observación N pensando en que puede haber quienes observaron 3, 4 o más sesiones. Si solo observamos 2 sesiones, eliminamos esta columna. Si observamos 3, agregamos una más. ¿Qué vamos a hacer? Cuando trabajamos por binas, nos vamos a reunir y cada uno de los integrantes de la bina o el equipo tiene sus propias notas de la observación. Entonces, cruzamos esas notas, vemos en qué aspectos tenemos coincidencia, cuáles llamaron nuestra atención y demás, y hacemos una sola redacción para la observación 1. Lo mismo para la observación 2 y la cantidad de observaciones que hayamos llevado a cabo. Cuando tengamos esta información disponible en la tabla, vamos a poder llegar a los resultados generales por categoría. Entonces, es muy importante poner en común nuestras notas, sistematizar cada sesión observada y construir a partir de ello nuestros resultados generales. Cuando trabajamos de manera individual, el proceso es un poco más sencillo, porque no tengo que voltear a ver las notas de otra persona, simplemente trabajo a partir de mis notas. Esta categoría de resultados, esta columna de resultados generales de la categoría es la que vamos a presentar aquí en el documento, ¿sí? Entonces anoto mi categoría y pongo qué fue lo que encontré de manera general a partir de la sistematización que ya llevé a cabo. Bien, el siguiente apartado es la entrevista a la autoridad educativa o directivo. Al igual que como hicimos con la observación, empezaremos explicando el desarrollo de la técnica. Aquí vamos a mencionar la fecha en que se llevó a cabo, el espacio, cuánto duró. Tenemos que señalar también que se efectúa a partir de una guía de entrevista, que será nuestro anexo 3, y que realizamos la transcripción correspondiente, que será nuestro anexo 4. Recordemos que en este anexo 4 de transcripción no vamos a incluir el nombre de la persona que nos respondió, solamente su cargo o la función que desempeña. Esto para proteger sus datos personales. También vamos a explicar que los resultados se presentan a partir de las categorías que consideramos en el instrumento. Al igual que como hicimos con la observación, presentaremos los resultados a partir de cada categoría. Para la presentación podemos incluir además unidades discursivas. ¿Sabemos lo que es una unidad discursiva? Si no lo recordamos, porque eso fue tema de la experiencia educativa de análisis interpretativo, vamos a recordar un poquito sobre este aspecto. Una unidad discursiva es un fragmento del discurso del entrevistado que nos va a apoyar para la descripción analítica de las categorías. Para citar esta entrevista o en esta unidad discursiva, vamos a colocar el apellido paterno del entrevistado y el año de la entrevista. Eso nos permite de alguna manera salvaguardar su identidad. Si la persona nos indicó que no quiere que aparezca ninguna relación con su identidad, podemos solamente poner autoridad educativa, coma y el año, que en nuestro caso es 2023. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la entrevista a la autoridad educativa. El ejemplo empieza con la redacción. La entrevista se llevó a cabo, ¿no? Aquí pondríamos la fecha, con una duración de, aquí pondríamos cuánto duró, a partir de una guía de entrevista. Con el consentimiento informado de la entrevistada, se hizo la grabación correspondiente y su transcripción, que señalaremos como un anexo 4. Y enseguida presentaremos los resultados. Aquí tenemos una categoría que es prevención y desarrollo. En este caso, estamos tomando un ejemplo del quehacer profesional, orientación educativa y social.
La categoría se corresponde con una de las áreas, que es prevención y desarrollo. Bien, vamos a explicar qué subcategorías integraron esta categoría. Por ejemplo, yo aquí anoté las subcategorías que la integran son autoestima, autoconcepto, adicciones. Y empezamos con la descripción. En la categoría autoestima, sigamos el ejemplo, la directora señaló que los estudiantes presentan problemas de autoestima que derivan de una mala relación con sus padres y un pobre autoconcepto. ¿Qué hago para apoyar este discurso? Anoto enseguida que tengo una unidad discursiva y entonces pongo el fragmento de discurso seguido de el apellido y el año en que se presentó esta entrevista, en que se llevó a cabo. Así, tenemos aquí la descripción y enseguida tenemos la unidad discursiva. En ese mismo sentido vamos a trabajar con la entrevista al docente. Explicaremos el desarrollo de la técnica, como lo hicimos con la entrevista anterior, y presentaremos los resultados a partir de cada categoría. Al igual que con la entrevista a la autoridad educativa, para la presentación podemos incluir unidades discursivas. Algo que es importante mencionar es que no es necesario que todas las unidades discursivas tengan que aparecer en cada categoría, porque quizás en algunas preguntas tuvimos respuestas muy cortas. Cuando es así, solamente dejamos la descripción y no anotamos la respuesta si es demasiado corta. Algo que también es importante que consideremos en las entrevistas es que puede haber categorías emergentes. Esas categorías emergentes aparecerían al final y pueden estar relacionadas con los comentarios o las observaciones que quisieron agregar nuestros entrevistados. Bien, ahora vamos a trabajar con el apartado 1.3, que son ya las necesidades, problemáticas o áreas de oportunidad que detectamos para el desarrollo del proyecto pedagógico. Aquí tenemos entonces 3 apartados, ¿sí? Y en ellos vamos a enunciar y describir la necesidad, problema o área de oportunidad según corresponda. Cuando no tenemos hallazgos en los 3 subtemas, no es necesario que incluyamos información. Decíamos al inicio que es muy importante no falsear la información con tal de completar algún subtema. Podemos presentar a partir de texto usando los numerales o bien podemos poner un cuadro como el que se muestra a continuación. En este recuadro lo que anotamos fue el tipo que estamos incluyendo, en este caso son necesidades, la denominación, cuál es la necesidad detectada y enseguida la explicamos, ¿sí? Yo voy a agregar tantas filas como necesidades, problemas o áreas de oportunidad me haya encontrado en el espacio en el que estuve haciendo la aplicación de mis técnicas. Este cuadro nos permite reconocer aquellos aspectos importantes a partir de los cuales podríamos trabajar y nos va a orientar para el siguiente proceso que tiene que ver ya con la priorización y la elección de nuestro foco del proyecto. El apartado 1.4 tiene que ver con esa priorización. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar a partir de algunos criterios y vamos a argumentar en relación con cada necesidad, problema o área de oportunidad que detectamos. Los criterios son incidencia en el contexto, pertinencia, urgencia, relevancia y viabilidad. La incidencia en el contexto tiene que ver con qué tanto va a contribuir lo que hacemos a la atención de esa necesidad, a la solución o contribución a que una problemática se solucione o disminuya, o bien potenciar un área de oportunidad. Aquí hay que escribir una justificación al respecto. La pertinencia tiene que ver con la respuesta que se da a las demandas de los contextos y los actores implicados. La urgencia nos dice que en ocasiones hay problemáticas que es imperante poder atender y otras que pueden llevar un poco más de tiempo o que incluso si no son atendidas, la institución puede seguir funcionando sin mayor problema. Recordemos en este punto de la urgencia que nuestras intervenciones se desarrollarán si nos inscribimos en el periodo febrero-julio 2024 a la intervención pedagógica. Las
intervenciones que vamos a realizar van a iniciar por allá del mes de marzo. Entonces, tomemos por favor en cuenta esto al determinar la urgencia. Relevancia. ¿Qué tan importante es atender esa necesidad, problema o área de oportunidad? Y finalmente, viabilidad. Va a haber necesidades que son muy importantes, que es muy pertinente atenderlas, que hasta es urgente, pero que yo no voy a tener elementos para poder atenderlas o solucionarlas, porque escapan del alcance de mi proyecto. Recordemos que nuestro proyecto es de tipo pedagógico y desde ahí tenemos que orientarlo a partir del quehacer que hemos elegido. Esta priorización de necesidades nos permite entonces poder tener reconocimiento de las problemáticas, necesidades o áreas de oportunidad, pero ya de manera más ordenada a partir de una argumentación. Este es un ejemplo de cómo podemos hacer esa priorización, ¿sí? Anotamos la necesidad, problema o área de oportunidad y vamos haciendo una descripción en cada columna a partir de los criterios. He tomado este ejemplo del trabajo de un compañero de la experiencia educativa de proyecto pedagógico del año pasado y bueno, ¿cuántas filas vamos a anotar aquí? Pues la misma cantidad de filas de necesidades, problemas y área de oportunidad que tengamos detectadas. Una vez que llevamos a cabo este ejercicio, vamos a trabajar en el foco del proyecto. La priorización nos permitirá elegir este foco de proyecto, esto es, el asunto que va a ser el eje para nuestro proyecto y que nos dará la pauta para poder construir nuestro apartado 2 de proyecto pedagógico, que es la propuesta. Es muy importante considerar lo que hemos dicho desde el inicio de la experiencia educativa. Solo tenemos espacio para un proyecto y cada proyecto pedagógico solo tiene un foco, solo atiende una cuestión, ¿sí? Quisiéramos a veces lograr incidir en más, pero no perdamos de vista los tiempos, otras actividades que podamos tener y que si trabajamos con más dedicación en ese asunto, le daremos un mayor seguimiento. Como reza un dicho popular, no se aprieta mucho, ¿no? Cuando queremos abarcar demasiadas cosas. Entonces, es mejor que trabajemos de manera concentrada en un asunto que será nuestro foco para la intervención. Por ejemplo, yo anoté aquí como foco del proyecto mejoramiento de la autoestima y lo vamos a explicar de manera breve. Ahora sí, una vez que tenemos elaborados estos apartados de nuestro diagnóstico, vamos a poder seguir con la elaboración de la propuesta. Recuerden que una vez que concluyan la redacción, deberán enviarlo a través de E-4 en el apartado correspondiente para que una servidora pueda revisar y posteriormente tengan la cita de asesoría con su asesor o asesora expertos. Esa asesoría debe programarse para la semana siguiente entre el 16 y el 20 de octubre. Les agradezco mucho el espacio de tiempo que han dedicado y espero que este recurso pueda ser de utilidad para llevar a cabo la redacción del apartado de diagnóstico. Gracias por su atención.